Lo que no puede pasar es que tú estés tocando un pop y que estés haciendo break de música cubana. En el día de hoy voy a hablarles acerca del pop. Vamos a ir directamente a lo práctico, vamos a ir directamente a lo que nos interesa. El pop en su concepto, ¿qué es lo principal del pop? En el pop no se debe perder la caja. Si miras el pop, por ejemplo, como el de Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears, el pop de Michael Jackson es el concepto puro. Tiene esa caja predominante siempre, marcándote ahí esa negra, dándote ese tiempo fuerte ahí. La caja no debe perderse en el pop, no debe perderse esos requisitos. La caja es un elemento predominante. Eso es algo que los bateristas tienen que grabarse en su cabecita. Cada género tiene su concepto. Para empezar, el concepto de pop como Michael Jackson, ya si escuchas videos de él, si ves videos de él, del baterista de Michael Jackson, no hace muchos feels en las canciones de Michael Jackson, porque es que no lo necesita. Y eso es algo que hay que aprender de siempre. No lo necesitas. ¿Por qué diablos metes tantos feels, tantos breaks? No lo necesitas. Algo anda mal. Ese tipo de género no necesita eso. Un feel bastante corto o un break bastante corto, como quieras llamarlo, y vuelves a la caja predominante. Incluso en la mayoría de los casos, busca los conceptos de Michael Jackson y los podrás ver. No habían casi feels. Habían cosas de espectáculo, sí, pero no habían tantos cortes de parte de ese baterista. Porque es que no lo llevaba. Eso no me lo esperaba. Ahora, cuando vamos a hablar directamente al pop de Justin Timberlake, por ejemplo, ya los bateristas actuales, por ejemplo, los que usa Justin, son más gospel. Entonces, estos bateristas gospel, y también viene con el concepto y el enfoque que le ha dado Justin a su espectáculo, son más libres de tocar. ¿Está bien? Son más libres de hacer esos feels, esas frases impresionantes que cuando tú le escuchas dices wow. A eso se le llama estrategia. Ya, pero lo que no te estás dando cuenta es que todo tiene un concepto. Ellos no tocan a lo loco, ellos no andan a lo loco, ellos no simplemente se aprenden un break y voy a hacerlo en esta canción porque quiero, voy a hacerlo en la otra. No, ¿qué estás haciendo? Eso no es así. Este muchacho me llena de orgullo. Eso está pensado, eso está ensayado, eso, sabes, detrás de un espectáculo que dura una hora y media, está todo muy bien pensado, todo escrito, todo cuadrado. Las emociones están, por supuesto, porque es importante y es lo que transmites, pero el control también está. Eso no es así, a lo loco, una locura. Como decimos en español, en cubano, eso no es a la mazamba. No, eso no es así. El concepto existe. Y eso es algo que quiero compartir y es algo que me costó mucho a mí aprender. Así que si les gustan estos videos, no olviden suscribirse, que vamos a hacer acerca del concepto de cada género. Vamos a estar hablando y vamos a estar explicando. Ahora, cuando entramos en el pop de Britney Spears, pasa también lo mismo. Es un pop moderno, donde los bateristas son más gospel, son más abiertos, se les es permitido hacer más frases en la batería, se les es permitido mostrar un poco más, por decirlo de alguna manera. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Es más flexible. El de Michael Jackson era un concepto puro, su contenido, por decirlo así, ¿no? Lo que él brindaba. No había esa, por decirlo de alguna manera, esa locura de que tú te abriste y ya. No. Con Michael Jackson las cosas eran un poco más, ¿sabes? Más marcadas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Entonces, ¿qué enseñanza? ¿Qué es lo que quiero transmitirle con esto a muchas personas? Bateristas en este caso. Controla tus emociones. Yo sé, a veces tienes el público, las personas, sientes, sabes, a veces ganas de soltarte. Ya, tienes que tener control acerca de tus emociones. Es muy importante para todo, para cantar, para tocar, para hablar. Incluso cuando alguien está molesto, tienes que tener control de sus emociones y pasa lo mismo. Nos vamos a entender muy bien. Tú estás tocando, en este caso que estamos hablando del género pop, que es un género bastante cerrado, porque esos bateristas gospel que tocan con Britney Spears, con Justin Timberlake, o otras personas que hagan pop, tienen sus breaks, sus frases, sus feels impresionantes, pero tienen que darse cuenta que vienen en momentos específicos, no son siempre, no es toda una locura. Si hay un intro bien fuerte, bien potente, un cierre, un momento de bailarines, un efecto con el cantante, válido, es perfecto y te levanta mucho el show, pero hay que tener cuidado con las cosas que se hacen. Hay que escuchar mucho lo que se está haciendo. Hay que escuchar mucha música de lo que vas a tocar. Es súper importante. La sensibilidad a la hora de tocar. La sensibilidad. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Hay que tener mucho cuidado con eso. La sensibilidad, incluso cuando vayas a grabar un estudio, entonces cuando más te choca, más te encuentras con la realidad de que hay que ser exacto. Espero les haya gustado
es todo lo que tengo acerca de pop. No me quiero entrar en cosas profundas, simplemente como una reflexión. Piensa un poco en lo que te dije. Este tipo de videos que hago acerca del concepto del pop y estas cosas, yo lo enseño en mi escuela, se lo enseño a mis alumnos. No solamente llegar y darte un método de batería, explicarte, mira, esto sí, este ejercicio, esto no. Tengo alumnos avanzados ya, tengo incluso alumnos que tocan en orquestas, que tocan en jazz band, en cosas. Y esto que yo les estoy explicando, ellos no lo han entendido. Tengo alumnos que dieron clase con otros profesores, jamás le explicaron estas cosas. Si les gustó este tipo de videos, por favor suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas nada importante. Voy a estar subiendo contenido bastante seguido acerca de todo este tipo de cosas, conceptos. Si tienes alguna duda puedes preguntarme, no hay ningún problema. Esto lo aprendí porque estuve cerca de bateristas buenísimos. Señor, qué suerte tienen algunos. Me enseñaron muchas cosas y voy a transmitírselas todas a ustedes. Voy a darle todo el conocimiento que tengo para que todos aprendan, y si les ha ayudado, por favor, déjame un like, un comentario y nos vemos en el próximo video. Así que mueve, 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 que muévelo.